Fíjate, aquí me brincó mucho dos palabras que has usado. Digo, una, armonía, ¿no? Porque la has usado varias veces, la has usado a lo largo de la entrevista y refiriéndote a los lugares, a los espacios, pero también armonía, pues justo es una palabra que se usa en la música, ¿no? Donde, pues después es violinista, ¿no? Y ha tocado violín en grandes casas de todo el mundo, además. Entonces, que justo sea una palabra que utilices para definir a tu familia o tu ámbito o cómo tú relacionas con todo eso, a mí es impresionante. Y la segunda es que el libro se llama Hogares, no se llama casas, ¿no? No, pues sí, o sea, y creo que nos han Depas, dicho ¿no? muchas veces esta frase, ¿no? De la casa es el espacio, pero el hogar es ya con la familia, ¿no? Tú haces, o sea, tú haces, o con tu Sí. persona, tu pareja, tus El, hijos. el, el discurso es hogar, dulce hogar, ¿no? O sea, tal cual, no, no es la casa. De hecho, el origen de la palabra hogar es encantador porque viene del fuego, Ujú. de cuando se concentraba la gente alrededor del hogar, En la que era hoguera. El hogar. exactamente de donde salía el fuego, desde la Edad Media que se usa. Y me encanta el significado de lo que es, porque efectivamente el hogar no es las paredes que te contienen, sino las personas que habitan. Por eso hablábamos de que el diseño cobra sentido cuando es habitado por personas. Y pienso que una casa es muy lindo trabajar y hacer una casa y que te la publiquen o que te den una portada, un doble página, eso es increíble. Pero al final esa casa se vuelve hogar cuando es habitado por Claro, una familia. Claro. claro. Entonces eso es lo que Si más no me es apasiona. Por habitada, se eso queda como casa, ¿no? Y una casa más. Una casa en venta, una casa en sí, renta. Oye, ¿y Y nada más. cómo, digo, a lo mejor es mucha curiosidad, pero cómo tú de niña vivías esta dinámica? O sea, ¿cómo era tu hogar de niña, no? De, que de alguna, vaya, para entender un poco de dónde viene todo esto. yo creo que, como hablábamos hace un momento, eh, de dónde creces o de dónde vienes, mucho define de quién eres. Mi casa era una casa que nunca me gustó mucho su estilo. Mi papá era arquitecto y le encantaba la Bauhaus. Era fan de Le Corbusier y de joven fue a Roncham. Roncham es una iglesia que hizo Le Corbusier en los Ok. 40, que tiene el techo así como volado. Entonces, mi casa estaba inspirada en Roncham, era súper moderna y tenía este techo como Roncham. Y a mí me parecía una casa como un poco futurista, súper moderna, y tenía la sala, las sillas de Mies van der Rohe, del pabellón de Barcelona, y yo en mi escritorio tenía una silla de Bertoya que me chocaba, y pues, Bertoya es un gran diseñador, pero para mi papá esas cosas Era lo eran máximo. Era importantes. lo. Y yo Ajá, soñaba, ya sabes, con una casa tipo suizo, con techos inclinados, con ajá, florecitas, ajá. decía, no, esto no es como lo mío. Sin embargo, es una casa que siempre estuvo en constante cambio, porque la fueron ampliando conforme fue creciendo la familia. Somos 4 hermanos, entonces siempre estábamos como en obra o en remodelación. Y mi En mamá siempre, deconstrucción, como o en diría tu hijo. En deconstrucción, deconstrucción. exactamente. Y mi mamá siempre estaba como arreglándola. Entonces, mi mamá me enseñó a barnizar, tapizar, pintar las paredes. O sea, como que le entraba muy duro porque le importaba tener la casa bien puesta. Y ella con sus manos hacía muchas cosas porque mi papá, que era arquitecto, a veces no terminaba o tenían prioridad los clientes, cosa que suele pasar en las familias donde hay arquitectos. Entonces creo que esto definitivamente marcó mucho de quién soy, porque además desde muy pequeña nos llevaban a museos, se hablaba de arte, mi mamá estudió filosofía, entonces siempre nos estuvo como cuestionando de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es tu propósito, cuáles son las preguntas de la vida y de hacia dónde. Y creo que todo esto es algo que va definiendo quién eres, además de que Ujú. crecí en un fraccionamiento diseñado por Luis Barragán y Ah, definitivamente ok. eso me Nada más. marcó, Nada más. porque recuerdo yo de muy, muy niña estar en la Fuente de los Amantes, por las cuadras de San Cristóbal, en los clubs, yo vivía muy cerca de ahí, sentada, y mi papá me leía el discurso de aceptación de Barragán cuando le dieron el premio Pritzker de arquitectura. Y Ok. cómo hablaba Barragán de los espacios, el silencio, los patios, el agua, Claro, el color. Son cosas claro. Soy fan que, del tipo de lecturas que te hacían, ¿no? O Sí, sea, tal entonces cual. son cosas que de alguna manera te van marcando. sí, te permean. Cuando yo empecé mi primer emprendimiento y me decían, ay, eres muy suertuda, a mí me enojaba. Yo decía, creo que no, es suerte. He trabajado durísimo, no duermo, trabajo fines de semana, o sea, no es Veces suerte. no nos han dicho eso? Que Pero es te voy a decir suerte. algo, al paso de los años, y eso me lo dijo un mentor, sí existe la suerte. Y la suerte está en que yo no hice nada por nacer en la familia que nací. O sea, en mi familia era normal hablar de arte, de artistas, de filósofos,
de literatura, Hacer tenía toda la preguntas colección de difíciles, los seguramente. clásicos. O sea, a mí me dieron, o sea, yo jugaba de niña oyendo los conciertos de Brandenburgo, conozco la música de memoria porque me la ponían, y para mí eso era normal. Hoy sigue siendo normal, y mis hijos también es normal ir a museos, vivimos rodeados de libros. A mis hijas tú les preguntas si su mejor salida con su mamá es ir a una librería, comprar libros o ir al parque y sentarnos y todos leemos. Y hoy me decía mi hija, mamá, ya llevo el 19 de este año, libro 19, mi hija de 16. O sea, todos en nuestra familia somos muy lectores. Yo leo todo el tiempo y vivimos, te digo, literal rodeados de libros. Rodeados. Y pienso que yo haya crecido en una familia así es suerte. No hice nada por nacer en esa familia y que me pudieran mandar a una buena universidad y que pudiera haber tenido una serie de cosas que no todo el mundo tiene. De pronto me di cuenta que, pues sí, soy privilegiada. Siento una mayor responsabilidad de hacer algo por los demás. Claro. Y creo que mis hijos también son privilegiados. De alguna manera, sí ha dependido de mí que he trabajado y que nadie llegó y me dijo, aquí está tu empresa Sí, y pero como es la decía empresa de Gasset, tu ¿no? papá. Uno es ¿no? uno y sus circunstancias. Pero lo que has vivido sí te hace ser quien eres. Sí, Y entonces definitivamente. eso, pues, hiciste algo por nacer en donde naciste. Sí, no, pues no. Y eso, pues sí es algo de suerte. No, y más cuando vivimos en un mundo, en un país, ¿no? Que seguimos con este efecto del código postal, ¿no? Que depende del código postal, Sí. en qué código postal naces, pues puede definir en gran parte en qué código postal mueres, Y ¿no? que sí hay muchas historias también, ¿no? De personas que justamente nacen tal vez con todos los privilegios, o sea, con la bandeja de oro y plata, ¿no? Sobre la mesa y aún así no le sacan como el provecho, ¿no? De justamente todas las facilidades y oportunidades que pudieran haber Yo creo que ahí tenido, sí ¿no? depende de cada quien qué va a Exacto, hacer con depende de las cada uno. cosas que tuviste. Sí, con las fichas que te dieron para jugar. Exacto. Exacto. Pero las fichas te las dieron. Sí, al Claro. final de